Muy buenos días, muchachos. Buenos días con todos. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días. Prenderán las camaritas. Buenos días, abogado. Hola, ¿qué tal, Carol? Hola, Erika. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Ese milagro que la Camila madrugada. Buenos días con todos. Buenos días, Oiga, yo profe. siempre estoy, vea, ¿qué Hola, me dice? buenos días, muchachos. Encenderán las camaritas, por favor. ¿Sí? Buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Profe, ya sabe la última noticia. Dime, Hace minutos recién acaban de dar. de... A partir del 20 de diciembre no habrá pagones. Pero eso está desde ayer, Cami. Recién me sale a mí, pues sale noticia del 20. Bueno, eso sí. Pero ya desde ayer está esa noticia. Esperemos que cumplan, muchachos. Espero que ya con el caudal que existe ahora, esa Marianita está enferma. Ahí está. Que con los caudales que nosotros tenemos ahora en las hidroeléctricas ya nos va a permitir en este caso tener energía de manera normal. Pero, ¿saben para qué vamos a tener energía normal? Para que den el examen. Bueno, justo no. Por lo menos algo es algo. En ese sentido, ya vamos a aprovechar para dar el examen de manera regular, como se los había mencionado. ¿Sí? Eh, pero, a estas alturas ya no nos resulta tan factible, específicamente a nosotros, ¿sí? Por el mismo hecho de que en este caso, eh, que hubiésemos tenido regularidad en ese sentido. Señorita, por favor informe a señorita Britney Soria y a Miriam Timán Lombo, que ya estamos en clases, ¿no? Licenciado, es que yo estoy conectada en el celular, si no es que me quiero Ay, volver a conectar en la compu. y la otra señorita. A ver, Britney, a ti ya te acepto. Y la otra señorita. Imagínense, ya son 10:18 y ustedes saben cuánto tiempo tienen para conectarse, ¿sí? Entonces, yo como les he dicho, seamos más responsables, ¿sí? En ese sentido esto les va a servir. Yo de hecho, se han podido dar cuenta, yo creo que he sido demasiado permisivo con ustedes en este caso, ¿sí? Karen Cabrera, Christopher Granda, Michelle Rea, no tengo que repetir 20 veces lo mismo, ¿no? Michelle Rea, si se les da una disposición es para algo, ¿sí? Muy bien. Entonces, de eso mismo, como les decía, muchachos, esperemos que de igual forma, para que ustedes también tengan un buen desenvolvimiento el próximo ciclo, ¿sí? No sé si ustedes ya saben, pero está previsto el inicio de clases para el 15 de enero. Es decir, ustedes van a tener solamente 15 días de vacaciones. Ya dentro de esos 15 días, incluso me supondría, bueno, el viernes van a realizar absolutamente todas las preguntas correspondientes a ello, ¿sí? El viernes quiero que ustedes mismos se interesen y pregunten procesos de matriculación, periodo académico, que soliciten información y detalle en este caso sobre la modalidad en la que ustedes van a tener clases. Esa Cata creo que sigue dormida por poco. Eh, que ¿Mande? Me dijo algo a mi profe. ahora creo que sigues dormida y bien te veo acostada en la cama. No, pues profe, sí no es mi cama. Sí, justo en la anterior clase estaba diciendo al profe que estaba aquí ya trabajando. Ah, bueno. Entonces,
Como les decía, ya el viernes van a tener la oportunidad de absolver cualquier tipo de duda y de inquietud, ¿sí? Tendrán en Profe, ¿y por qué el 15 entramos a clases? No nos dan más tiempito de vacaciones. porque ya está planteado así el periodo académico. Entonces, ustedes inician clases, si no es, sí, pero a mí ya me informaron más o menos, el 15 está previsto, ¿sí? Tendremos que esperar que oficialicen, pero vayan haciéndose la idea a ello, ¿sí? Para que incluso vayan tomando decisiones con anticipación. Dime, Cata. Catalina, Soy de la pregunta, yo no dijo que comenzaba el periodo académico, me escuché bien. el 15 de enero está previsto, ¿sí? Para el 15 de enero está previsto. Tenemos que O sea, esperar. entramos, sería primer semestre, sería. Claro, exactamente, primer ciclo. Dime, Leonardo. Profe, muy buenos días. Tal vez usted tiene conocimiento de cómo nos vamos a manejar de manera presencial y virtual, que estaban diciendo de que un mes va a ser presencial, un mes Exactamente. virtual. Ustedes deben tener en cuenta y en consideración, muchachos, que su carrera es híbrida, ¿no es cierto? Su modalidad en este caso es híbrida. Por ende, como yo les había explicado en la primera clase, cuando hablábamos sobre todos estos puntos, la modalidad híbrida consiste en la vinculación de clases, ¿sí? O de desarrollo, en este caso, de los contenidos correspondientes, tanto en la modalidad en línea, como lo hemos venido haciendo durante todo el transcurso del ciclo de nivelación, como también de forma presencial, por el mismo hecho de que ustedes han podido percatarse, ¿no? De todas las actividades, acciones, funciones que tienen que desarrollar, que son muy prácticas, ¿sí? Por ende, resulta totalmente necesario que ustedes también tengan este conocimiento y este tipo de, Carol Lascano a la cama, en este sentido, deben tener ustedes estos conocimientos y estos aprendizajes en relación a lo que corresponde al conocimiento práctico de las diversas actividades, funciones, procedimientos y procesos que deben desarrollar en este sentido dentro de una investigación criminal como criminalistas o futuros peritos, ¿sí? Ustedes van a tener un mes de clases virtual y van a tener un mes de clases presencial, ¿sí? De esa manera es la que se manejan y se van a manejar ustedes en este caso. Como les había manifestado, ustedes conocen muy bien que el día viernes es la inducción, ¿sí? En esta inducción se va a coordinar de manera directa con el coordinador de carrera. ¿Para qué? Para que en este caso ustedes puedan realizar las preguntas, las consultas, las averiguaciones que consideren necesarias en relación al desarrollo, no solamente del primer ciclo, sino de toda la carrera, ¿sí? Averigüen cuántos ciclos contiene en este caso la malla curricular, número de asignaturas, medios de calificación, modalidad en la cual se va a desarrollar en sí las clases, puntajes de valoración, créditos, documentación necesaria y requerida para matrículas. ¿Sí me hago entender? Ahí ustedes van a poder de primera mano realizar cualquier tipo de consulta que consideren necesaria, para que con ello no tengan ningún vacío, ningún tipo de oscuridad sobre información y que con ello puedan tener un desenvolvimiento óptimo en lo que concierne su obligación como estudiantes. ¿Sí? Entonces, esa es otro punto. Yo, como les había manifestado, muchachos, ustedes tienen clases en San Miguel, ¿sí? Ustedes tienen la infraestructura correspondiente a la carrera de criminalística se encuentra en el campus de San Miguel, ¿sí?
Allá se desarrollan las carreras de forma muy puntual y específica de talento humano, como de igual manera de criminalística. ¿Sí? Para que lo tengan claro. Si bien es cierto, yo al menos voy a buscar que la inducción incluso sea aquí mismo, porque si no, movilizarnos a San Miguel no es muy viable, ¿sí? Y no es tan factible por el momento. En todo caso, yo voy a tratar de coordinar eso de manera articulada para que no exista ningún tipo de inconveniente, por el mismo hecho de que como ya es de su pleno conocimiento, el punto de encuentro es aquí en la matriz, ¿sí? Que yo creo que la mayoría ya conoció, ¿verdad? Creo que todos ya vinieron, ¿sí? Entonces, de hecho, también para la actividad del día viernes ya vamos a organizarnos de mejor manera para que podamos desarrollar esta actividad sin ningún tipo de complicación o problema, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo me quieres preguntar, José? Era lo mismo que preguntó el compañero Luis. Ya, perfecto. Creo que está de más que ustedes ya vuelvan a ratificar la misma, ¿no? Para eso mismo, cualquier tipo de, incluso muchachos, una pregunta que yo les solicito que hagan de manera obligatoria es referente a la documentación y a los tiempos de presentación en relación a las matrículas, ¿sí? ¿Qué documentos van a requerir? ¿Qué van a tener que presentar? ¿Para qué? Para que ustedes puedan llegar a obtenerlos con anticipación. ¿Estamos? Eso sí les aconsejo. Esa es una pregunta de cajón que espero que la realicen, ¿sí? Yo, como les he dicho, ya deben ir perdiendo la vergüenza por el mismo hecho de todas las funciones, incluso que forman parte de un criminalista, en la que ustedes van a tener que obtener este tipo de seguridad para transmitir en el mismo hecho los resultados de información que lleguen a obtener dentro del proceso investigativo, ¿sí? Así que son cositas que sí les aconsejo y les sugiero que ustedes vayan perfilados a preguntar, con el único propósito incluso hasta de que puedan llegar a obtener de manera anticipada la documentación correspondiente. ¿Sí o no? Para que luego no estén en apuros, que eso es algo que sucede de manera muy regular. ¿Sí? Y yo, como les he dicho, no procrastinen. De hecho, siempre debemos ser proactivos. Debemos prever cualquier tipo de circunstancia que pueda llegar a suscitarse o que necesitemos nosotros realizar. ¿Sí? Es mejor anticiparse a estos puntos en relación a la carrera. ¿Alguna otra pregunta? Ya les han de haber informado que, si no estoy mal, ya hoy me han de pasar las directrices oficiales, pero bueno, por lo general sucede de esta manera. La actividad del día viernes es obligatoria, muchachos. ¿Sí? Eso sí, ya les deben haber comunicado, particular que se les pone en conocimiento. Las otras actividades, si bien es cierto, eran opcionales, y que agradezco también que gran parte del curso, la mayoría del curso, estuvo presente dentro de las mismas actividades, porque como les he dicho, ¿no? En este caso debemos tomar en consideración y en cuenta que eh, de manera obligatoria, la prioridad es la educación en la universidad. ¿Sí o no? Pero también la vida universitaria encierra otro tipo de actividades, como también en aspectos de ámbito social, ¿sí? Como los que desarrollamos al momento de las actividades deportivas, como ustedes también ya van a ir conociendo el próximo año en relación a festividades en este caso locales, como los del carnaval, y hay circunstancias que también se desarrollan y se desenvuelven en ese ámbito social, ¿sí? Como les digo, el estudio y la educación es lo primordial. Eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? Eso sí lo tenemos muy claro, pero dependiendo de cómo se desenvuelva cada uno de ustedes, también van a tener tiempo para cualquier otro tipo de actividad. Eso ya dependerá, obviamente, de la responsabilidad, del empeño, de la prioridad
que cada uno de ustedes vaya poniendo a sus obligaciones en calidad de estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar y que obviamente de forma posterior serán el conducente para que ustedes puedan ir aprobando de forma progresiva los ciclos durante el transcurso y el desarrollo de su carrera. ¿Sí? Entonces, esas puntualizaciones resultan importantes y sigo teniendo personas que recién se están conectando. Por favor, sí. Yo como les he dicho, seamos responsables, ¿sí? Eh, bueno, eso por el momento. Vamos a continuar. Ahorita déjenme registrar el avance académico. 10 y la asistencia estudiantil. Perfecto. Es para que quede, quede comprobado. No te entendí nada. Dime. Algo me estaba diciendo alguien. Como pueden observar, muchachos, está registrado el avance académico y la asistencia estudiantil. Perfecto. Algo me estaba manifestando alguien. ¿Alguien quería hablar? ¿Alguien quería decir algo? ¿O escuché mal? Hablen sin miedo, muchachos. Ya les he dicho, ustedes deben perder la vergüenza en este sentido. ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo? Pregunten. ¿Sí? Bueno, de igual forma, muchachos, ya como ustedes muy bien conocen, estamos ya en la semana número 14, ¿no? Estamos en la semana 14. Eso quiere decir que casi está finalizado y concluido el ciclo. ¿Sí? Importante que lo tomemos en cuenta y en consideración. Ya estamos llegando a la parte final y culminante de este primer trayecto que, como les he mencionado, es importante para que ustedes se vayan adecuando y se vayan ambientando a la vida universitaria. Yo les manifesté de forma clara y precisa desde la primera clase también que la universidad es muy diferente al colegio. Y esto es algo que ustedes deben ya irlo considerando, porque ya yo con todos mis años de experiencia de docencia en la universidad les puedo manifestar que son más frecuentes de lo que imaginan este tipo de circunstancias en las que muchas personas, de la misma manera en la que ingresan, terminan saliendo de la universidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de este curso la gran mayoría creo que son de afuera, ¿verdad? A excepción de Marianita, Camila, de ¿quién más? Carla, ¿quién más no es de la provincia? Edgar, ¿quién más es de la provincia? Pero son poquitos, ¿no es cierto? Quintero. Ya, José también es de aquí. Sí, un guaraneño más, entonces hay José. Entonces, muchachos, debemos tomar en cuenta que los que vienen de afuera ya no van a tener mucha supervisión. Obviamente creo que sí van a tener supervisión de sus papás, ¿no? Pero sí van a tener mayor libertad. Y en ese sentido yo, como les digo, este momento tómenlo como un consejo de amigo. Actúen con responsabilidad. Porque por la misma razón de lo que les manifiesto, yo he visto que muchas veces vienen, se descontrolan, no utilizan la libertad
¿sí? Sino de hecho aplican el libertinaje, que si ustedes se han de conocer la diferencia entre libertad y libertinaje, ¿no es cierto? Entonces, cuando sobrepasan ese límite entre libertad y libertinaje, ahí viene el desequilibrio. Y ese tipo de desequilibrios es muy costoso en lo posterior, por el mismo hecho de que, como les digo, yo he visto muchos casos que con la misma vía que llegan terminan llenos, porque ya pierden el ciclo, porque ya están mal, porque, o sea, o por cualquier otro tipo de circunstancias, pero termina repercutiendo de forma negativa, muchachos, ¿sí? Termina repercutiendo de forma negativa. Entonces, sí son cosas que yo les aconsejo, aprendan a manejar, ¿sí? La adultez, como les dije, si bien es cierto, nos da ciertos beneficios, ¿verdad? Ya cuando tienen la cédula de mayor de edad, ya les dejan entrar a las discotecas, ya pueden ir a otros lugares o alguna cosa por el estilo, pero no. El mismo hecho de ser adulto implica muchas más obligaciones de las que ustedes tienen o tuvieron en el colegio. Yo les digo por experiencia, porque yo también tuve su edad, ¿sí? Entonces, en ese caso, muchachos, consideremos estos puntos, porque sí repercute, ¿sí? Seamos más responsables. Y como les digo, empiecen con pie derecho, ¿sí? Y de hecho, pongan de parte, porque ustedes tienen que aprender a amar lo que hacen. ¿Sí les ha gustado lo que hemos visto hasta el momento? ¿Les ha llamado la atención lo que hemos visto hasta el momento? ¿Sí? Eso es importante. Ustedes aprendan a amar todos estos puntos. Shari, Carol, Lema, Anthony Salán, Alison Santa Fe, no quiero, es la última vez que repito, ¿no? Que enciendan las cámaras, si no caso contrario, voy a sacarles, simplemente les voy a sacar la ropa. ¿Sí? Verán que les estoy avisando con tiempo. Es la última vez que les informo. Entonces, amen lo que hacen, porque también hay otro caso que yo suelo ver. Y no quisiera que se dé, que ustedes ya cuando estén en quinto o sexto ciclo, digan, ay, es que no me gusta, y se retiran. ¿Sí? Porque yo he visto casos, y de hecho yo tuve compañeros en pregrado, que, bueno, en mi época era por años, nosotros teníamos 5 años, y yo vi compañeros que en cuarto año recién se retiraban porque no les gustaba la carrera. Y miren que son consejos de vida, ¿sí? Son aprendizajes empíricos que uno ha visto. Yo por eso les digo y les recomiendo, en todo caso, si a alguien no le llama la atención, a alguien no le convence la carrera, mejor están a tiempo, ¿sí? Aunque como ya hemos podido ver es bastante interesante, es súper chévere, pero como digo, en gustos y colores, ¿sí o no? Cada quien sabe lo que le gusta, cada quien sabe lo que le llama la atención, todos somos un universo diferente. Así que si optan por continuar, muchachos, seamos responsables e incluso interésense más. No por obligación, sino por gusto personal. ¿A quién le va a beneficiar aprender? A ustedes, ¿verdad? Por eso mismo debemos siempre prever este tipo de circunstancias con el único afán de no incurrir en estos casos que les menciono, que son, muchas veces son más frecuentes de lo que imaginamos. ¿Sí? Y a mí sí me gusta guiar a mis estudiantes, aconsejar a mis estudiantes y direccionar a mis estudiantes. Razón por la que les he manifestado. Yo tengo estudiantes graduados que hasta ahora se llevan súper bien conmigo. Y de hecho tengo contacto con muchísimos estudiantes porque yo siempre he tenido esa relación a más de docente de amigo. ¿Sí? Y eso creo que resulta importante mantener y seguir desarrollando, en este caso,
estos vínculos que son tan importantes, tan necesarios en la vida universitaria, ¿sí? Porque muchas veces hay personas que estudian por obligación una carrera. Y desde ahora yo les digo, si es que ese es el caso, no lo hagan, ¿sí? Porque hay dos opciones y dos caminos. Como les puede llegar a gustar, como pueden llegar a odiar la carrera como no tienen idea. ¿Sí o no? Entonces, son riesgos que ustedes en este caso sí pueden llegar a correr. Y a mí sí me gusta direccionarles y guiarles bien. Pero espero que sí les guste porque la carrera es bastante chévere, ¿sí? De hecho, por la misma razón de que es una carrera bastante práctica, no es aburrida. De hecho, es bastante llamativa, ¿sí? Así que en ese tipo de consideraciones vamos a tratar de enfocarnos con el propósito de que podamos cumplir a cabalidad y de que no tengamos ningún tipo de percance o problema posterior, ¿sí? Muy bien. Eh, Verán, ¿cierto? Un consejo para el viernes, aunque no sé ni qué decir, porque aquí el clima está bien cambiante igual. Pero hay días que hace sol, hay días que hace frío. Hoy ha sido un día medio mixto, hasta en la mañana solamente. Así que una recomendación que sí les doy, para la tarde verán una champa abrigada, ¿sí? Eso sí, para el día viernes traerán una chompita abrigada para la tarde porque la mañana se hace sol, pero las tardes por lo general está o haciendo mucho frío o lloviendo, ¿sí? Para que luego no estén en malas, porque también es algo que siempre se da. Así que vamos a prever ese tipo de circunstancias también. Muy bien. Perfecto, muchachos. Vamos a iniciar de forma directa la clase. Vamos a revisar los tópicos que nos corresponden para el día de hoy, que como les he manifestado son totalmente necesarios para el desarrollo y cumplimiento de tanto del sílabo como de lo que corresponde a, a, a los contenidos que tenemos que observar, ¿sí? Muy bien. Ya habíamos nosotros hablado sobre pasos preliminares que se tienen que desarrollar dentro de una investigación criminal. Dentro de la presente semana nosotros vamos a tocar otro punto importantísimo que nos corresponde tratar en sí en relación al ámbito de la criminalística y ya netamente de la investigación criminal en sí, por el mismo hecho de todo lo que abarca, todo lo que encierra y todo lo que llega a formar parte de las actividades que, como les he manifestado de forma reiterada, van a tener ustedes que cumplir, ¿sí? Razones que nos permiten de manera consecuente, articulada y congruente ir observando este tipo de temas, este tipo de tópicos que les van a permitir a ustedes tener una abstracción y una asimilación más adecuada en relación a la criminalística. Dentro de los contenidos de la presente semana, nosotros vamos a hablar y vamos a tratar de forma puntual sobre lo que refiere a la colección de evidencias físicas, ¿sí? Que encierra técnicas de procedimientos de cumplimiento obligatorio que ustedes deben conocer, porque el mismo hecho de que ya contienen funciones técnicas, tienen elementos y pasos que cumplir de manera específica, deben hacerlo de forma correcta por todo lo que hemos llegado a hablar, por todo lo que hemos llegado a tratar y por todas las repercusiones que incluso el incumplimiento del debido proceso respectivo en las diversas instancias, en las diversas etapas, en relación con las disciplinas que forman parte de la criminalística, puede llegar a repercutir. Además, vamos a hablar sobre el suministro de evidencias físicas al laboratorio. Nosotros ya hemos conocido que
La investigación criminal se desarrolla tanto en la investigación de campo como en la investigación de laboratorio, que se vinculan y obviamente tienen relación estrecha entre sí por el mismo hecho de que se debe articular estos procedimientos para que tengamos buenos resultados. Y de igual forma vamos a tratar sobre las fases de la investigación criminal. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr a través de las clases de la presente semana? Es conocer los procedimientos determinados y establecidos para realizar la colección, levantamiento, embalaje, etiquetado, conforme en las directrices normativas y pasos correspondientes, con la finalidad de no contaminar dichas evidencias, de indicios, que en lo posterior serán los medios sustanciales para poder conocer los elementos que formaron parte de un lugar de supuesto delito y obviamente obtener ya en la investigación en laboratorio los resultados técnicos científicos, dependiendo de las áreas y las disciplinas correspondientes, para poder ya llegar a conclusiones objetivas, a conclusiones sustentadas, fundamentadas y motivadas. ¿Sí? Es por ello que, como les he venido manifestando, resulta tan importante que ustedes lleguen a conocer estos procedimientos que forman parte. Dentro de la colección de evidencias físicas, vamos a tener en cuenta 3 puntos elementales. Para no alterar las huellas y conservar las que están, se indican algunas técnicas para la colección adecuada de los indicios en el escenario del suceso, a fin de conservarlos primitivamente como las dejó el autor después de la consumación del hecho que se investiga. ¿Qué entienden o qué se les viene a la mente a ustedes en este sentido con esta pequeña configuración de palabras? Conservarlos primitivamente. ¿Qué se les viene a la mente? Claro. Sería como conservarlos primitivamente, sería como conservarlos tal cual se los encontraron. Exactamente, ¿no es cierto? Perfecto. Exactamente. Refiere de forma específica a conservarlos en la manera, en la forma en la cual se encontraban en la escena del crimen. Porque ya nos hemos dado cuenta y lo hemos hablado de forma específica, que aquí mismo nos manifiesta, ¿no? Que debemos conservar con el propósito de ¿qué? De que no lleguen a modificarse, ¿no es cierto? De que no lleguen a contaminarse, porque el momento en el que lleguen a deformarse este tipo de elementos, de huellas, de indicios, vamos a llegar a obtener, o posiblemente, y de forma mucho más precisa, vamos a llegar a obtener resultados diferenciados, ¿sí? Totalmente alejados a la realidad. E incluso pueden llegar a ser invalidados dentro del proceso judicial pertinente, ¿sí? Por ello mismo, esta colección de evidencias tiene que desarrollarse de una manera muy minuciosa, de una forma muy técnica, con el propósito de conservar, de mantener estos elementos tal cual como se llegaron a crear, aplicar o desarrollar dentro del cometimiento de un presunto delito. ¿Sí? La colección de indicios se efectúa después de haber observado y fijado el lugar de los hechos y se lleva a cabo con 3 operaciones fundamentales que son. Ya, como les dije, habíamos observado y habíamos tratado de forma muy puntual sobre los pasos preliminares, ¿no? Que se llegan a observar o se llegan a desarrollar, a aplicar y a desplegar dentro de una investigación criminal. Ya en ese caso tenemos claro que ya se han desarrollado y se han aplicado estos pasos preliminares, ¿sí? De manera muy técnica como lo conocimos en la clase anterior. Y es ahí donde vamos a desarrollar estas 3 operaciones, ¿sí? Dentro de ellas tenemos el levantamiento, el embalaje y el etiquetado, ¿sí?
que aunque parezcan muy simples, muy sencillas o muy básicas, de hecho contienen y encierran desarrollos bastante técnicos, por todo lo manifestado anteriormente. Si nosotros llegamos a inobservar, a incumplir o a desarrollar estas operaciones de forma incorrecta, como les dije, podemos llegar a deformar, eliminar o incluso contaminar dichos elementos que prácticamente van a ser totalmente hasta invalidados por el mismo hecho. Y cuando hablamos de invalidados de estos elementos, quiere decir que incluso no van a ser tomados en consideración dentro de su deber fundamental, que en este caso es proveer, ¿no es cierto?, al administrador de justicia estas pruebas de convicción para que él pueda resolver conforme a derecho. Es por ello que debemos tomar siempre en cuenta todos estos puntos con el único propósito de no incurrir en faltas, de no incurrir en fallas que puedan llegar a comprometer en sí tanto la investigación como el proceso judicial que se está observando. ¿Sí? Esto es algo que sí debemos tomarlo en cuenta y tomarlo en consideración. Como les dije, ya en el momento oportuno ustedes van a desarrollar de forma práctica estos procesos, estas operaciones, porque deben llegar a dominarlas a profundidad, ¿sí? Ustedes van a tener que llegar a obtener una experticia absoluta y total en todas las operaciones que vamos a seguir detallando. El levantamiento es aquella operación que permite recoger la evidencia del sitio del suceso, ¿sí? La simple palabra, ¿sí? La misma definición ya nos permite a nosotros tener una asimilación y un entendimiento total sobre lo que refiere en este caso, ¿sí? Aquí Argurola nos plantea esto de manera específica, que es aquella operación que permite recoger la evidencia del sitio del suceso. Es levantar, ¿no es cierto? Recoger este tipo de elementos que forman parte de la escena en la que presumiblemente se llegó a cometer o incurrir en un delito. El manejo inadecuado de la evidencia física conduce a su contaminación, deterioro o destrucción, ¿sí? Siendo esta la causa más frecuente que impide su ulterior examen en el laboratorio. ¿Sí? Por el mismo hecho, muchachos, de que como les manifestaba, si ustedes llegan a manejarse, llegan a desarrollar estas operaciones, estos procesos de manera descuidada, de forma ineficiente, sin realizar las consideraciones pertinentes que requiere el caso, ustedes van a terminar contaminando, deteriorando, destruyendo estos elementos que posiblemente nos hubiesen permitido llegar a conocer la verdad. ¿Sí o no? Por el mismo hecho, por el simple hecho de que ustedes actúen o desplieguen este tipo de procesos de manera incorrecta, van a tener y van a provocar un estancamiento e incluso hasta el mismo perjuicio de toda la investigación o de todo el caso judicial. Por eso mismo, como pueden observar, como estamos hablando de un punto de partida, el levantamiento nos va a permitir que en lo posterior se lleguen a realizar los exámenes, la experimentación, valorativos, técnicos, científicos de dichos elementos que nos van a permitir obtener resultados y llegar a conclusiones. Por esta razón, el levantamiento se realizará con la debida técnica a fin de evitar tan lamentables consecuencias. A continuación se señalan algunas reglas fundamentales relacionadas con el manejo de la evidencia física y que todo investigador debe tener siempre en mente. Levantar
toda evidencia física, siendo preferible pecar por exceso que por defecto. ¿Qué entienden ustedes en este sentido con el literal A? A ver, ¿qué entienden ustedes? Raciocinio nada más. A ver, Leonardo. O sea, lo que entendí de este contenido es que prefiero yo obtener todas las evidencias, o sea, decir que me sobre a que no tenga. Exacto, muy bien. Y eso es algo, muchachos, que de hecho yo manejo incluso hasta en mi vida personal. ¿Ustedes prefieren que les falte algo o que les sobre? ¿Qué prefieren ustedes? Sobre. Que me ¿No es sobre. cierto? Que nos sobre. Prefiero yo que me sobre comida a no tener que comer, ¿sí o no? O prefiero que me sobre dinero en este caso a no tener. Y yo siempre me manejo en este caso de esa manera en todos los ámbitos. Esto sirve mucho, pero aquí también es otro de los puntos en los cuales ya dentro de levantamiento, ¿sí? Como operación, es necesario tomar en consideración. Es preferible que a nosotros en este sentido tengamos más evidencia física, más de este tipo de elementos que tienen una estructura, a que nos falte, ¿sí? Ustedes ya al momento que desplieguen la observación, ya con un conocimiento mucho más técnico, con el aprendizaje incluso empírico que lleguen a tener, obviamente ya van a tener un mayor direccionamiento, ¿no? De lo que ustedes van a considerar que es mucho más prioritario, que es mucho más relevante dentro de una investigación. Pero siempre es preferible, ¿sí? Pecar en este sentido por exceso que por defecto. Es decir, que nos sobre, es preferible que nos sobre que nos falte. Manejarla solamente lo estrictamente necesario a fin de no alterar o contaminarla, incluso en este sentido, en cambio, tomar en consideración que, como les dije, ustedes ya a través del conocimiento técnico de la observación y de la experiencia, a través de sus vivencias, van a saber y van a ir de manera progresiva determinando qué va a ser lo más necesario, ¿no? Pero siempre vamos a tomar en consideración este fin de no alterar o llegar a contaminar estos elementos o esta evidencia física. Evitar el contaminarla con los instrumentos que se utilizan para su levantamiento, los cuales deberán ser lavados meticulosamente antes y después de su uso. ¿Por qué creen que esto resultaría importante? Aquí en relación a la utilización de elementos o de instrumentos. Jennifer Pilamunga. Yo por lo que yo entendí, profe, es el momento de utilizar los instrumentos requeridos para levantar el delito, estamos teniendo los parámetros adecuados para que no sea contaminada la evidencia. ¿En qué Porque se si, explícate de mejor manera? Y no mm, estás levantando el delito. Verán, tenemos que ser técnicos, muchachos. Estamos levantando evidencias, ¿no es cierto? Es muy diferente. A ver, Catalín. Le dicen es que se necesita tener, digamos, los elementos especializados en este tipo, como sería los trajes, los guantes, y eso aseguraría que no haya los contaminantes que pueden afectar a la calidad o la precisión de los resultados que vamos a obtener en esta investigación. Ya, bueno, sí. En este sentido debemos tener en cuenta. También hay otro factor. Muchachos, ¿un perito creen ustedes que maneja solo un caso? en mi opinión, pienso que no, porque son Obviamente llamados. no. Los peritos manejan muchísimos casos, muchachos. Y por ende, aquí nos manifiesta en este sentido que deben tener mucho cuidado en este caso. ¿Para qué? Para que los mismos ya van a darse cuenta de manera posterior incluso por qué.
evitar contaminar este tipo de elementos de evidencias, por el mismo hecho de que se desarrollan se mueven en diversos casos al mismo tiempo, ¿sí? Y por ende debemos ser meticulosos en este sentido. Levantarlos por separado, evitar no mezclarlos, por el mismo hecho de que no se vayan a contaminar o por la misma circunstancia de que entre los mismos indicios, elementos de evidencia se pueden llegar a destruir, ¿sí? Marcarlos en aquellos sitios que no ameriten estudio ulterior, ¿sí? Y embalar individualmente procurando que se mantenga la integridad de su naturaleza, que como ya lo habíamos visto en la primera pregunta que realicé el día de hoy, es con el propósito de que se mantengan tal y cual se encontraron en la escena del crimen, ¿sí? O tal y cual se llegaron a producir durante el presunto cometimiento de un delito, ¿sí? Por eso resulta importante que tengamos en cuenta estas reglas al momento de realizar el levantamiento de elementos, de evidencias o indicios encontrados en el lugar de los hechos, en el sitio del suceso en el que se presume que se cometió o se incurrió en un delito o se adecuó a una conducta punible, ¿no? Que debe ser, que puede, pues, probablemente ser sancionada. El embalaje. Se entiende por embalaje aquella maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y lograr la protección de un indicio. Es decir, que viene a ser este medio a través del cual nosotros vamos a proteger, vamos a rodear a estos elementos que llegamos a encontrar dentro del sitio del suceso, del lugar de los hechos, ¿sí? Con el único propósito de ¿qué? De cuidar, de salvaguardar estos elementos. El objetivo principal de embalar un indicio consiste en individualizar. ¿Qué quiere decir individualizar? Claro. Sería como ponerlos por separado, ¿No es por cierto? ejemplo. Dime. Por ejemplo, en este caso, cuando se encuentran cosas con saliva, entonces hay que poner en una funda muy diferente y conservarlos de una manera muy diferente a como cuando tú recoges un indicio de una perilla de una puerta. Ya, ¿no es cierto? Por eso mismo nosotros debemos individualizar este tipo de objetos, de elementos o de evidencias. Recordemos, muchachos, que en una sola escena del crimen pueden entrar varios aspectos y disciplinas de investigación, incluso, ¿no es cierto? En la cual el mismo contacto entre estos objetos, estos elementos, pueden provocar su destrucción, su modificación o cambio, ¿no? Y de igual manera, con esto vamos a garantizar la integridad del elemento probatorio, ¿sí? Es decir, vamos a cuidar que esté tal cual se encontró en la escena, ¿sí? Para que no se llegue a modificar en ningún sentido. Y por tanto, después de haber levantado los indicios, es necesario protegerlos de recipientes propios a efectos de que lleguen sin contaminación ni alteración al laboratorio, ¿sí? Y que por la misma razón, los resultados que lleguemos a obtener ya dentro del despliegue de los experimentos desarrollados en el laboratorio, dependiendo de la disciplina, nos permita a nosotros tener resultados reales, auténticos, verídicos y que sean confiables, ¿sí? Esto es algo que nosotros debemos tomarlo en consideración. Esto es algo que nosotros debemos tomarlo muy en cuenta incluso dentro de lo que corresponde y de lo que refiere al embalaje. Por todos estos puntos ya nos vamos dando cuenta que parecían operaciones sencillas, ¿no? Pero que tienen ciertas especificidades, ciertas especificaciones, particularidades que tienen que cumplirse a carta cabal. Porque el mero hecho de inobservar aquellas nos va a provocar o un retroceso
o incluso el perjuicio absoluto y total de la investigación. ¿Sí? Así que desde ya vamos tomando en cuenta estos puntos, muchachos, porque como podemos observar, es importante que tengamos estos conocimientos básicos para no incurrir en estos errores de manera posterior, ya de forma mucho más compleja, ¿no? De forma mucho más detallada, dentro de todas las funciones que van a abarcar cada uno de ustedes en calidad de criminalistas o peritos dentro de una investigación criminal. Los principales componentes del embalaje de la evidencia son el embalaje interno, cuya finalidad es proteger directamente al indicio de contaminación, derrames y pérdida de características de interés desde el punto de vista pericial, ¿sí? Es decir, es el primer embalaje que nosotros vamos a tener en consideración al momento de desarrollar, en este caso, esta operación. El embalaje externo, que como su nombre lo indica, será el embalaje final, el cual debe encontrarse debidamente lacrado para garantizar la integridad legal del indicio. Como les dije, nosotros nos manejamos a través incluso de preceptos debidamente determinados de la Constitución, en la que se establecen debidos procesos, ¿sí? En los que la inobservación, en este caso de estos puntos, llegan a invalidar una evidencia. Por eso es que tenemos que ser tan cuidadosos, tan meticulosos. El sellado o lacrado, que garantiza la integridad del indicio contenido en el recipiente, evitando su alteración, sustitución o extracción. Consiste en la operación de sellado del embalaje externo, ¿sí? Este se debe realizar con una cinta adhesiva que permita escritura sobre ella, porque vamos a ver por qué. Colocada en cada una de las aberturas del recipiente, bolsa, caja, sobre, etcétera, dependiendo del elemento que vayan a levantar, o que hayan levantado, que lo contiene. Sobre esta cinta se consigna el nombre de la persona responsable del levantamiento de la evidencia, porque tengamos en cuenta que cada una de estas acciones, muchachos, también tiene una responsabilidad, ¿sí? Que en este sentido, si alguien incurrió en algún tipo de error, obviamente va a tener una repercusión posterior, ¿verdad? No es que yo cometo un error y bueno, ya pasó, ¿sí? Hay una persona que es responsable en este sentido. Se debe hacer de forma que la escritura atraviese la cinta y parte del recipiente del embalaje. Una buena medida de seguridad es colocar sobre el nombre un trozo de cinta adhesiva transparente en modo que la escritura quede protegida de factores externos que la puedan dañar y para asegurar que el empaque no pueda ser violentado. Es decir, que este tipo de evidencias no pueden llegar a abrirse, ¿sí? No deban llegar a manipularse hasta que lleguen al laboratorio, hasta que en este caso el personal técnico científico correspondiente llegue a hacer su trabajo, su labor. Y esto también suele ser algo que se da, ¿sí? Por diversos temas. Yo ya les he manifestado, ¿no? Que lamentablemente muchas veces se actúa sin principios o valores o por conveniencia personal, por algún tipo de retribución, ¿sí? Y es ahí cuando se llegan a dar este tipo de acciones en los cuales se llega a violentar esta evidencia con el propósito de obtener algún tipo o de realizar algún tipo de acción que pueda perjudicar en sí la investigación. Por eso mismo también tenemos que tomar en cuenta estos puntos. Y tenemos el etiquetado. Es la operación final que se efectúa con el objeto de reseñar el lugar de procedencia del indicio en cuestión, ¿sí? El etiquetado debe llevarse a cabo en todos los casos, separando un indicio de otro, es decir, individualizándolos y adjuntándoles una etiqueta que mencione lo siguiente. Bien. Debe contener
el número de acta o averiguación previa. En este caso, aquí nosotros lo conocemos como indagación previa. ¿Qué consideran que es esto? ¿El número de qué es esto? Debe contar el número de proceso, ¿no es cierto? ¿Sí? Debemos tener en cuenta eso. Cuando hablamos de una averiguación o indagación previa, ya es parte del proceso, en este caso de la investigación que se encuentra en etapa de fiscalía. B, el lugar de los hechos. ¿En dónde ustedes encontraron o recabaron de dónde se obtuvo este elemento o evidencia? La hora de intervención, es decir, la hora exacta en la que se obtuvo este elemento, ¿sí? La clase de indicio que es. ¿De qué tipo es desde el inicio, no? Ya nos estaba manifestando, claro, que tenemos varios tipos, ¿no? Que pueden llegar a presentarse o encontrarse en una misma escena del crimen. El lugar preciso de dónde se recogió dentro del lugar interno de la escena del crimen, ¿sí? ¿En qué parte? ¿Sí? Junto al cadáver, yo qué sé, se encontró este elemento junto a la puerta principal de ingreso al domicilio, ¿sí? ¿En qué parte? ¿Qué lugar específico dentro de la escena del crimen? Las huellas o características que presenta, qué es lo que ustedes a través de la observación pudieron constatar. Y aquí viene el punto importante, la fecha, nombre y firma del investigador que lo descubrió y que lo suministró al laboratorio. Porque como ya conocemos, la misma inobservancia o la misma impericia en este caso puede provocar responsabilidades en el perito o en el criminalista que desarrolló dicha actividad. ¿Sí? Es decir, van a tener una repercusión posterior incluso de ser el caso. En síntesis, el etiquetado tiene como función principal individualizar e identificar al inicio. ¿Sí? Perfecto. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. Muchas gracias por su atención.